¿Qué tal? Bienvenidos al Ministerio Pasión por las Escrituras con Francisco Limones, un ministerio dedicado al estudio de la teología, la historia y la filosofía para la edificación del cuerpo de Cristo, con el propósito de defender y proclamar la fe apostólica. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Amados hermanos, que el Señor Jesús los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. En esta hermosa tarde, queridos hermanos, traemos un programa muy hermoso y muy edificante que vamos a realizar junto a mi hermano Joseph desde Ecuador. El punto principal que vamos a tocar, como pudieron ver en el título, es cómo identificar las sectas cristianas, especialmente aquellos que proclaman una revelación extrabíblica fuera del orden establecido de las Sagradas Escrituras y su autoridad. Por lo tanto, este tema será muy relevante, no únicamente para aquellos que están dentro de nuestro movimiento como pentecostales apostólicos unicitarios, sino fuera de nuestro movimiento, para aprender a detectar ciertas ramas, ya sea del protestantismo o del catolicismo romano, acerca de su desviación doctrinal. Entonces, muchísimas gracias por estar acá y posteriormente que este video sea subido. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y dejo al hermano Joseph para que se presente. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos. Para mí realmente es un privilegio, mi hermano Francisco, estar aquí con usted desde el Ecuador, desde la ciudad de Guayaquil, aquí con ustedes para poder compartir. Si bien es cierto, como mencionaba nuestro hermano Francisco, un tema muy importante y relevante, tanto para la iglesia, para los creyentes, de la doctrina como tal, y me atrevo a decir que inclusive para los no creyentes estos temas también son muy relevantes, cómo identificar una persona que esté comenzando a involucrarse en alguna iglesia, en alguna denominación, quisiera saber las creencias como tal, los dogmas. Creo que este video va a estar muy interesante. El hermano Francisco es un hermano que ha estudiado la teología, es un hermano eh, muy inteligente, el Señor le ha dado un talento muy tremendo desde la Ciudad de México, ya en este canal lo conocen demasiado, entonces agradezco mi hermano por formar parte y hacerme esta invitación, mi hermano. No, hermano, gracias a usted, gracias por el privilegio de estar acá. Pues sin más, vamos a tocar el punto que me parece muy importante puntualizar, vaya la redundancia, lo que vamos a tocar en esta noche y es cómo identificar sectas cristianas. De antemano, quiero hacer una aclaración importante, ir definiendo. Esto no va a ser un debate entre los dos, porque nosotros dos somos unicitarios, va a ser un diálogo intercambiable de ideas para poder llegar a hacer una argumentación sólida acerca de los elementos fundamentales para detectar una secta cristiana. De antemano, vamos a entrar con la introducción y vamos a ir con la definición académica de qué queremos decir con secta cristiana. Voy a comenzar y posteriormente el hermano Joseph va a continuar con la idea. Muy bien, cuando estamos refiriendo a secta cristiana, nos estamos refiriendo a aquel grupo religioso que carece de doctrinas principales establecidas en la Sagrada Escritura, que tiene revelaciones extra o fuera de la Sagrada Escritura. Por poner un ejemplo, el movimiento apostólico y profético que prolifera mucho en el movimiento neopentecostal o el pentecostalismo carismático. Por otra parte, es importante aclarar lo siguiente. Nuestro propósito acá no es atacar a las personas que pertenecen a dicho movimiento, sino más bien esclarecer los puntos primordiales para poder identificar ciertas características que distinguen ciertos grupos de secta. Como reitero anteriormente, la palabra secta quiere dar a entender aquel grupo religioso formado lógicamente por personas en un credo o en una denominación que carece de doctrinas principales establecidas en la Sagrada Escritura. Más adelante vamos a examinar a qué nos estamos refiriendo con doctrinas principales establecidas en la Escritura, pero de antemano adelanto algunas, como la resurrección de Cristo, la deidad de Cristo, la unicidad de Dios, la necesidad del bautismo en el nombre de Jesús, que son doctrinas cardinales y puntos esenciales de la doctrina de la fe cristiana. Por lo tanto, cuando estamos refiriendo a sectas cristianas, vuelvo a reiterar enfatizando este punto, nos estamos refiriendo también a esos grupos que aparentemente tienen la apariencia de piedad de ser cristianos, pero sus doctrinas carecen de fundamento bíblico teológico y lógicamente también histórico. Entonces es importante que entendamos esto de manera clara y tengamos esto en cuenta para poder hacer claramente un análisis objetivo de lo que vamos a comenzar a desarrollar también. Hermano Joseph.
Amén. Totalmente de acuerdo, mi hermano Francisco. Este punto inicial sí es muy importante aclarar. La mayoría de las ocasiones, de hecho, al menos yo cuando estaba más adolescente y mencionaban la palabra secta, muchos familiarizaban el satanismo al escuchar secta, secta. Era como que un grupo de personas que se reunían a hacer cosas misteriosas, cosas oscuras, pero realmente hoy vemos, con la definición que usted nos acompañó hermano, que sectas son personas o es un grupo como tal, una creencia que tiene eh, extra bíblicos, al menos en la parte cristiana, y esto es algo que yo me gusta mencionar demasiado, el título sectas cristianas, es sectas que se presentan como cristianas, que hablan de Cristo, pero realmente cuando profundizamos la palabra y el análisis cristiano que ellos tienen, realmente no es cristiano realmente lo que ellos enseñan, porque la palabra cristianos nos refiere a que somos seguidores de Cristo. Es decir, un término que me gustaría que nos acompañe en todo, para que tenga sentido en todo lo que vamos a exponer, es el cristocentrismo, que todo el centro es Cristo, es decir, en la doctrina, tanto en la apologética, en la teología, en la soteriología, en todo lo que tenga que ver en las ramas teológicas, siempre el centro va a ser Cristo. Cristo es glorificado a través de todo lo que se enseña en la Biblia y la Escritura y todas las eh, organizaciones o denominaciones o doctrinas que hablen de ser cristianas tienen que siempre estar enfocadas en el cristianismo. Es decir, en el caso de los mormones, en el caso de adventistas, el centro realmente no es Cristo, ponen en centro a otra persona o a otra divinidad, pero realmente se presentan como cristianas y al profundizar vemos que no es así. Entonces, eso es lo que puedo yo decir en la parte de sectas cristianas, aclarando siempre ese punto porque es muy importante para poder llevar el diálogo en todo el video. Muchas gracias, querido hermano. Y por supuesto que sí, yo creo que hay que tener en cuenta esas definiciones que acabamos de dar para que no pensemos que cuando hablamos de secta únicamente nos estamos refiriendo a aquellos movimientos de culto satánico, esotérico, budista o todo lo relacionado al satanismo. También dentro de los movimientos cristianos existe sectas. Pero vamos más adelante con la pregunta, ¿cómo serían aquellas sectas o cómo identificamos aquellas sectas más predominantes en el mundo de la actualidad? Por ejemplo, una de las sectas más conocidas son los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas e incluso el catolicismo romano, que son doctrinas que niegan a doctrinas elementales de la fe cristiana establecidas en la Sagrada Escritura. Pero por otra parte hay que destacar lo siguiente. ¿Cómo identificar realmente una secta cuando se proclama como tal? Lógicamente una secta no te va a decir, claro, soy una secta, sino que proclama que él tiene la única verdad y todos los demás están completamente equivocados. Pero una de las características elementales y primordiales para identificar una secta es la primera y esta que voy a mencionar ahorita. Niega la autoridad de la Sagrada Escritura. Las sectas regularmente tienen un patrón: revelaciones extrabíblicas, negar la autoridad de las escrituras y la suficiencia de las escrituras. Y cuando tú niegas esos aspectos elementales de la fe cristiana, tú terminas terminando en una herejía o bien en una secta, como estamos platicando en esta noche. Pero negar la autoridad de las escrituras es realmente negar la propia fe. Debemos recordar, hermanos, que este tipo de secta o movimientos que se desarrollan a través de la historia de la iglesia, a través de los siglos, tienen como principal postulado una revelación extrabíblica fuera de la Sagrada Escritura. Mencionaba al principio del video que una de las cosas más destacables de esto es el movimiento apostólico y profético. El movimiento apostólico y profético, como Ana Maldonado, como Guillermo Maldonado y todos los movimientos carismáticos, empiezan a dar revelaciones extrabíblicas, como el Señor me reveló esto, o no, el Señor me dijo esto, no, fíjate que el Señor me dijo que me iba a regalar un carro, que me iba a regalar una casa, que tú ibas a pactar con, no sé, 100,000 pesos y Dios te iba a dar 1,000,000 de pesos. Son revelaciones extrabíblicas fuera de la Sagrada Escritura, que tarde o temprano se convierte en una herejía, y es una herejía en sí mismo también. Pero esas identificaciones que tienen este grupo es lo que acabo de mencionar. Niegan la suficiencia de las escrituras y acompañado con la suficiencia de las escrituras también niegan la inspiración de la escritura, la inerrancia de las escrituras, y tienen otros libros acompañados a la escritura para poder entender la escritura e interpretarla, y ponen otros libros a la altura de la Sagrada Escritura.
Un ejemplo claro está los mormones, que eso el hermano Joseph ha sacado un video fenomenal y espectacular y ahorita voy a dar espacio para que él nos platique sobre ese aspecto. Pero entrando un poco más en esto, por ejemplo, los testigos de Jehová, y eso me pongo los zapatos a mí mismo porque yo fui un ex testigo de Jehová, no muchos años, pueden ver el testimonio, está en mi canal, pero no voy a tocar ese punto, pero regularmente es lo siguiente. Aquellas sectas sí proclaman, aunque de manera superficial, que la Sagrada Escritura es completamente infalible e inerrante, aunque en la superficie, por decirlo así, y es inspirada por Dios. Pero también acompañan las atalayas, el despertar y, por ejemplo, otros libros que acompañan la interpretación bíblica. Por ejemplo, los testigos de Jehová destacan que lo único que tiene autoridad, como la Iglesia Católica, como su magisterio de interpretar la Escritura, es precisamente el cuerpo gobernante o los 144,000 ungidos de Jehová. Entonces, ese tipo de identificación nos hace notar cuál es una secta y qué es una secta. Vuelvo a reiterar mi idea. Tienen otros libros como fundamento primordial para interpretar la escritura. Tienen nuevas revelaciones como el mente apostólico y profético, nuevas profecías, nuevas revelaciones extrabíblicas que carecen de exégesis bíblica si analizamos bien el texto bíblico. Entonces, esos son puntos primordiales. Y por otra parte, el apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas 1:8 que cualquiera que anuncie otro evangelio de que he predicado sea anatema. La palabra anatema en griego simplemente significa está bajo la maldición de Dios o sea maldito. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos para identificar una secta. Ahora sí, hermano Joseph, le dejo para que nos converse un poco. Perfecto, así es. Continuando la misma definición que nos estaba comentando nuestro hermano Francisco, cuando hablamos de libros extras o contenido extra bíblico o a su vez también nuevas revelaciones, yo hace poco hice un video, como mencionó el hermano, sobre el tema del libro del Mormón y realmente causó mucho, eh, claramente hay muchas personas del movimiento que, como le platicaba con el hermano, se vuelve un poco complicado, porque quizás hay información que a veces ni ellos mismos conocían, formando parte de aquella organización o como estamos hablando de secta. Entonces, ellos tienen dos libros, sus dos libros principales. En 1930, Joseph Smith, de alguna otra manera, publica el libro del Mormón. Y justamente ese mismo año que lo publica, nace la iglesia mormona. También además tienen los convenios, tienen también si no me equivoco, mi hermano, La Perla del Gran Precio, es el otro libro que ellos tienen. Y en muchos de esos libros, por ejemplo, en el de los convenios, el profeta dijo, por ejemplo, en el año 2006 dijo tal cosa. Pasan 2 años y lo que dijo el otro profeta estaba mal. El otro profeta viene y dice otro que del mismo tema, pero ahora la cosa cambió. Entonces son cosas que, viéndolo bíblicamente, la palabra profecía. Cuando vemos la profecía sabemos que nuestro Señor no cambia de opinión. Y cuando vemos este tipo de hombres que supuestamente son inspirados por Dios, pero cambian de opinión, nosotros tenemos que meditar mucho en realmente si lo que están diciendo es inspirado o no es inspirado por Dios. Otra cosa de lo que dice la inerrancia de la Biblia y la autoridad para ellos, sobre todo el tema de la autoridad bíblica. Para nosotros, la mayor autoridad es la Biblia. Por supuesto que hay muchos materiales que nos acompañan a estudiar la Biblia, como lo es el tema de la bibliología, la exégesis, la hermenéutica, también para armar bosquejos. Hay muchas herramientas útiles que podemos usar como iglesia, pero nada va a quitar la autoridad. Ningún otro libro es más importante que lo que dice la Biblia. Lo que, por cierto, para otros movimientos es muy complicado, porque puede decir, por ejemplo, hace poco me visitaba mi hermano, yo le comentaba un poco a mis padres, me visitaba 2 personas, testigos de Jehová, hacia mi casa, y la manera de entrar a ellos, justo estamos hablando de este tema, cómo identificarlos. La manera de entrar de ellos es que tienen una Biblia que es más entendible que la 1960, y uno piensa inmediatamente, es una nueva versión, pero realmente no es una nueva versión, realmente es textos bíblicos adulterados, y obviamente que te pueden entregar la Biblia, pero te acompañan con folletos de ellos, el Atalaya, como bien indica mi hermano, los demás libros que ellos tienen, como un acompañamiento. Y la otra también, muy aparte de que cómo te llevan a la autoridad, te quitan la autoridad de la Biblia, también está el tema, justo que mencionaba mi hermano, es que ellos, toda secta, cree firmemente que son los únicos que pueden ser salvos.
los mormones, los testigos de Jehová, muchos que defienden, dicen, no, solamente nosotros, inclusive en muchas ocasiones privan a la familia de tener amistades fuera de la organización, sino que se mantengan en su círculo. Entonces son cosas que te van de alguna u otra manera privando de ciertas cosas y cuando no te das cuenta estás involucrado en una secta. Entonces son cosas, justo como mencionaba mi hermano, extra bíblicos, ya vemos el tema, lo que publicaba, y toda secta es así. No solamente los mormones, los cristianos, realmente hay muchas sectas que se van viendo a los años y todos tienen eso en común. Tienen extra bíblicas, extra profecías y prometen y juran ser los únicos que van a ser salvos. Con eso cierro, mi hermano Francisco. Sí, completamente de acuerdo, mi hermanos. Y Alba, lo siguiente, nosotros no estamos diciendo de ninguna manera que no podemos leer otros libros, y me gustó la aclaración del hermano. Como pueden ver, yo tengo muchos libros de teología, exégesis, historia patrística, etcétera, etcétera, que son herramientas para la interpretación de la Sagrada Escritura. Ojo, toda la literatura teológica es buena para desarrollar nuestro pensamiento crítico, pero de ninguna manera ningún libro de teología estará por encima de la Sagrada Escritura, ni las confesiones de fe, incluso nuestras confesiones de fe que tenemos como unicitarios no están por encima de la Sagrada Escritura. El autor reconocido R.C. Sproul decía en su libro Teología Sistemática, todos somos teólogos, de manera que la autoridad de la Escritura está por encima de la autoridad de la Iglesia. Y por supuesto que sí, la Iglesia no determina lo que ha de enseñar la Biblia, sino que la Biblia determina lo que ha de enseñar la Iglesia. Y como máxima autoridad que tenemos como cristianos en vida, fe y práctica, debemos respetar, honrarla y estudiarla diligentemente. Yo creo que otra de las principales características para identificar a ciertas sectas, es la manipulación psicológica. Miren, y esto lo tocamos con el hermano Joseph, me platicábamos de manera personal y decíamos, la manipulación psicológica juega un rol importante dentro de la comprensión de la gente. Por ejemplo, analice los videos del mormón que le aparecen en YouTube al momento de ver un video. Siempre te preguntan, ¿te sientes triste? ¿Te sientes agotado? ¿Tienes problemas? Ven con nosotros o llama a un misionero para que platique contigo. Ese tipo de implicaciones psicológicas toman personas que están dañadas familiarmente, emocionalmente, están en depresión. Y aquellas personas que tienen eso, y no digo que suceda, es como un enganche, como cuando tú tiras el anzuelo y pescan el anzuelo y lo van jalando poco a poco hasta que te llevan a tu secta. Pero no te dicen que ellos creen, por ejemplo, que Jesús es el medio hermano de Satanás, que nosotros podemos una vez llegar a ser dioses, igual que Dios el Padre. O sea, ese tipo de cosas no te lo van a decir. Más es una manipulación psicológica de parte de ellos. La psicología fue un rol importante dentro de la conversión de las personas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era testigo de Jehová, creía firmemente que estaba en la verdad absoluta de la organización de Jehová. Y todas las denominaciones cristianas, trinitarias, unicitarias, católicos estaban en un error, excepto la nuestra. Y ahora, eso es importante mencionar, porque utiliza la manipulación psicológica y el estado de las personas para poder convencer de su doctrina o de su enseñanza o formar parte de sus adeptos. Pero quisiera resaltar algo antes de dejar a mi hermano Joseph acá. Por ejemplo, dentro de la crítica textual que existe, y mencionaba el hermano Joseph algo importante, que es acerca de la traducción de los testigos de Jehová. La traducción de los testigos de Jehová críticamente textual desde el texto griego es una de las peores traducciones que pueda haber y no lo recomiendo de ninguna forma. Yo lo tengo las versiones diferentes, tengo la tapa negra y tengo la tapa gris. Entonces, realmente su base textual es completamente terrible, aunque el Antiguo Testamento dice que se basa en la Biblia hebraica esturgartensia, que es el texto que utilizan del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento no hacen señales exactamente sobre qué base textual están basados. No sé si sobre el texto receptus o sobre el texto crítico o sobre los textos alejandrinos, la verdad no lo sé, no lo dice, solo dice que fue una traducción de Huesto Tijor, aunque Huesto Tijor se basaron en el textos el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que son del quinto y el sexto siglo, pero eso es punto y aparte. Lo que quiero llegar es que si tú comparas un interlineal griego y hebreo, o griego-español, mejor dicho, la manipulación textual que tiene sus traducciones es completamente terrible, de verdad, completamente terrible. Pero eso es lo más destacable que podemos decir. Y haciendo una recapitulación de lo que estamos diciendo, ¿cómo identificar sectas? Negar la autoridad infalible de la Sagrada Escritura,
no confiar que la Biblia es suficiente para la doctrina y la fe y la práctica de los cristianos, y utilizan otros libros para poder interpretar la escritura poniendo a la misma altura de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, vea los videos del Mormón y el hermano Joseph va a explicar más a fondo eso. Te preguntan, ¿cuál crees que es el mejor libro de la historia? ¿La Biblia? ¿Fulano? ¿Sutano? Mira, escribió otro testamento de Jesucristo. Señor Jesús, eso es una herejía lo que está diciendo este joven. Lea lo que dice Pablo en Gálatas 1:8. Pablo ya nos advirtió que si aún un ángel del cielo predica otro evangelio que los apóstoles inspirados predicaron, sea maldito, o sea, está bajo maldición eterna. Y ese es el punto que debemos destacar y recordar. Y ciertamente a la manipulación psicológica nunca falta de eso. Es más, los testigos de Jehová, por ejemplo, ahorita ya se le está permitiendo hablar a los expulsados. Hace más o menos como unas 2 semanas platicábamos, me ahorro el nombre, platicábamos con un ex testigo de Jehová, que es mi amigo, platicábamos con él y le decía, ¿cómo ves ahorita que anteriormente, hace 10, 15, 20 años, familiares murieron separados de sus familias, vaya la redundancia, porque los testigos les prohibía hablar y ahorita ya les permiten hablar? Fíjate cómo sentiría tu abuelito, tu abuelita, tu tía, que fue testiga de Jehová toda su vida y que de repente le diga, ¿sabe qué, doña María? Ya le puedo hablar a su papá, pero mi papá está muerto, ¿no? Pero como que ya cambiamos de opinión y ya puedo hablarle. De verdad que eso es terrible, terriblemente una secta que poco a poco te carcome, la verdad. Y quitando el punto que estamos hablando, el legalismo extremo de ellos es terrible. Pero adelante, hermano. Completamente, mi hermano. Recuerdo cuando estábamos platicando sobre el tema específicamente de los mormones, porque yo creo que para todos los que estamos aquí, no solamente para mi hermano y para mí, todos hemos visto en algún momento la publicidad del mormón por Facebook, por Instagram, por YouTube. Entonces, la manera en que ellos operan y siempre usan palabras claves. Hoy día, al día de hoy, en este siglo, sabemos que la depresión ha ido en picada, la juventud en el tema, ¿dónde es el lugar donde más hay juventud? La adolescencia. Sabemos que esas edades a la hora de entender temas tan profundos, hace poco leía sobre un politólogo y menciono esto porque él decía que lamentablemente quizás la juventud, la adolescencia, son guiados, por ejemplo, si tal persona que es famosa, que tiene cierta cantidad de seguidores, hace esto y cree en esto, yo también voy a seguir y creer en esto. Si tal persona hace esto y esto, todas las personas tienen una guía, es una generación, él la explica de esta manera que no desarrolla una cuestión que se presenta en el momento. Entonces ellos operan de esta manera, justo como decía el hermano, ¿tienes depresión? ¿Tienes ansiedad? Ven, comunícate con él y te dejan el enlace inclusive de la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días. Entonces te dejan el enlace para ir a su página principal. Hace poco, justo hoy día, mi hermano, me salió una publicación de una chica que estaba en una biblioteca y había puros libros de Mormón, y ella decía, mira, dice, ¿has leído alguna vez el libro del Mormón? Dice, si tú no tienes uno, nosotros te podemos llegar a hacer uno hasta tu casa con una carta, con un mensaje para ti muy especial. Pero claro, nadie te dice que el libro del Mormón fue escrito por Joseph Smith en el año 1830 y antes, y que ese libro del Mormón no es lo que dice, lo que está guiado, ni tiene ningún fundamento hablando bíblicamente. Claro, tampoco te dicen que fue traducido de un tal idioma que se llama egipcio reformado, que no tiene ninguna prueba por ningún hombre que dice que egipcio reformado no existe, sino que más bien tiene una abreviación de otro idioma. Claro, no te dicen justo lo que mencionaba mi hermano, que para ellos Jesús es Satanás es el hermano de Jesús. Eso no te van a decir. Claro, tampoco te dicen, y yo recuerdo, mi hermano, mira algo muy interesante que le voy a decir aquí, y es que yo en algún momento, en algún punto de mi vida, conocí a 5 misioneros elders de la iglesia de los mormones del estado de Utah, que tengo entendido que Utah es para ellos uno de los estados donde más está el mormonismo, que es como un lugar base para ellos. Ellos me decían, yo recuerdo que uno de los misioneros no sabía, fíjese bien esto, no sabía que Joseph Smith había traducido la Biblia con 2 piedras en la cabeza y un sombrero. No sabían eso. Y yo me sorprendí porque él me preguntó, ¿y usted cómo sabe de eso? ¿Cómo sabe el nombre de la persona que es para nosotros un gran profeta? Porque claro, en ese tiempo yo estaba comenzando a estudiar del tema, pero yo quiero ver el punto, a lo principal, es que
nunca se van a presentar realmente ni te van a decir lo que realmente ellos creen como dogma, sino que se van a presentar de alguna manera más sutil, te van a decir, te sientes enfermo. Y yo, o sea, realmente, vamos a ver, ¿estás enfermo? ¿Cuántas personas que quizás están en YouTube o que están en Facebook se sienten delicadas de salud, hasta aún con una gripe pequeña que quizás yo tengo en estos momentos? Claramente que me voy a sentir, es la persona más susceptible para dar clic, para prestar atención a ese tipo de mensajes, pero hay que tener mucho cuidado. Yo creo que esa es una de las partes, como dice también mi hermano, cómo identificar, haciendo una recapitulación. Primero, tienen fuentes extra bíblicas. Dos, se encierran y siguen y creen firmemente que ellos son los únicos y que si formas parte de su organización, denominación, de su secta, van a ser salvos. Y tercero, nunca se presentan como tal. Siempre van a ir a las emociones, siempre van a ir a la parte más susceptible de la persona. Pero cuando uno, y yo creo que esto es responsabilidad de todos, inclusive hasta como universitarios, mi hermano, me atrevo a decir, como, así como cuando uno va a ingresar a la universidad, uno va decidido qué carrera va a estudiar porque sabe del tema de la carrera, ha investigado, ha profundizado, porque es algo muy importante para su vida, es parte de su futuro. De la misma manera, cuando uno está buscando una congregación, una iglesia, está buscando de Dios, necesita saber también muy importante y estudiar a profundidad lo que va a escoger, porque no solamente decide su futuro, sino que decide su vida eterna. Con esto cierro, mi hermano. Completamente de acuerdo, mi hermano Joseph. Creo que ha tocado los puntos cardinales sobre lo que venimos desarrollando específicamente. Y otro punto que quiero resaltar para identificar una secta es la falta de exégesis bíblica al momento de su predicación y al momento de su evangelización. Esos son los puntos importantes también. Mire, cuando un testigo de Jehová regularmente te predica a ti, voy a tomar un ejemplo, ¿sabes? Esto no es una Biblia, pero tomar un ejemplo. Pone la Biblia y una atalaya. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Qué bonito se encuentra el día, ¿verdad? Y uno, pues sí, se encuentra muy bonito. Oiga, usted aquí trabaja. Les voy a poner un ejemplo rápido para que sea más entendible mi ejemplo que me pasó. Yo trabajo en una pastelería, ¿sale? Trabajo en una pastelería y me ocupo en atender al cliente. Entonces, limpiando la pastelería, haciendo los deberes que tengo que hacer todos los días, lógicamente eso tiene más o menos como unas 15, 20 días, se me acerca una señorita y buenos días, jovencito, ¿qué tal? Buenos días. Qué bonito, qué bonita pastelería, qué bonito huele los pasteles o qué rico huele los pasteles. Sí, pues, muchas gracias por el cumplido, sí. Oye, joven, ¿le puedo leer un texto de la Biblia? Sí, claro, en mi mente me gustaría bastante que me leyera bastante texto, no solamente uno. Pero bueno, el caso es que llega la señorita y me abre un texto, creo que del profeta Ezequiel, no sé, mire, ¿qué dice Ezequiel? Voy a inventar el texto porque no me lo sé, no sé, Jehová el justo restaurará a los buenos, ejemplo, ¿no? ¿Qué le parece este texto? Pues me parece muy bien, me parece bonito, ahora yo le pregunto algo, mire, voy a escucharlo completamente lo que me tenga que decir, pero al final quiero que usted me escuche a mí, ¿sí o no? Bueno, está bien, dice, ok, léame entonces. Y me empezó a explicar, mire, la tierra se va a convertir en un paraíso, lo mismo de siempre. Ellos no predican el evangelio, ellos predican el reino, el establecimiento del reino, del reino, más no el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, la salvación por la fe, por el sacrificio de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, y lo posteriormente, ahora yo les voy a preguntar algo. Defínanme qué es el evangelio. ¿El qué? El Evangelio. Ojo, no le estoy diciendo dónde puede encontrar el Evangelio, porque el Evangelio lo encuentro en la Escritura, no. ¿Qué es el Evangelio? O sea, ¿cuáles fueron las predicaciones de los apóstoles? Pues la verdad no lo sé. Bueno, yo creo que Dios va a establecer su reino. Muy bien, está bien. Y ahora, del texto que me acaba de leer, ¿cuál es el contexto del texto de lo que usted me está leyendo? ¿El qué? El contexto. El contexto es por qué lo está diciendo, cuál es el motivo que lo está diciendo, a quién lo está diciendo, para qué lo está diciendo, dónde lo está diciendo. ¿Sabe todo eso o me está citando nada más donde caiga su dedo? Pues la verdad no lo sé, no lo he leído completamente el libro. Entonces, ¿cómo cito un libro que usted no ha leído? Y para no hacerle cuento largo, se enojó la señorita y se fue. Pero bueno, mi punto es lo que le acabo de decir anteriormente. La falta de exégesis bíblica en las sectas abunda bastante, abunda bastante. No hay una predicación expositiva, no hay una exégesis bíblica, no analizan el contexto inmediato, el contexto intermedio, no hacen un exégesis del texto, muchas veces tal vez no consulte el griego, o no sé, un montón de elementos, no utiliza bien la lógica, no analiza los elementos literarios de la carta, el propósito, si es epístola, evangelio, narrativa bíblica.
bíblica, narrativa del Antiguo Testamento, ley, profecía, etcétera, etcétera. Simplemente toma por tomar, pero no hace una exégesis correcta del pasaje. Pero ojo, quiero aclarar lo siguiente para que no me malentiendan. Yo no estoy diciendo que todos los cristianos, apostólicos o no, sean grandes teólogos eruditos en griego, pero sí todos tenemos la responsabilidad de interpretar correctamente la Sagrada Escritura. El contexto es algo elemental que todos deberíamos tener en cuenta. ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Es más, las Biblias ahorita tienen ayudas. En su introducción viene quién lo dijo, para qué lo dijo, dónde lo escribió. Aunque sea una Biblia sencilla, ya todas, la mayoría lo trae, o si no puede investigar en su teléfono, de volada, de investigar en su teléfono, quién lo dijo, para qué lo dijo, una introducción a la carta para que más o menos entendamos el pasaje. Pero, hermano querido, eso es lo principal, la pésima interpretación bíblica que tienen las sectas, la pésima interpretación bíblica. Por ejemplo, la secta de la Luz del Mundo, que es aquí en mi país de México, es una secta que prolifera bastante. Su líder ahorita está en la cárcel porque es acusado de violación y se le comprobó tajantemente de que había violado a muchachas. Pero ¿qué pasa? Las personas de su secta lloran, hacen oraciones, están, pero, ay no, mi líder, ay no, el apóstol, ay no, no sé qué. Hermano, por un violador. Entonces, de verdad que eso me pone a pensar mucho, la manipulación que tienen sobre ellos es completamente terrible. De verdad que eso es lamentable muchas veces, y no únicamente por el líder, sino por las personas también que se dejan manipular. Y muchas veces las personas que se dejan manipular, reitero, esto quiero dejar en claro, es porque es una manipulación psicológica. Utilizan sus problemas, su depresión, sus angustias, sus problemas económicos. Por ejemplo, el movimiento apostólico y profético. Ay, estoy pasando muchas necesidades económicas y no sé qué hacer. Ven, pacta con nosotros. ¿Cuánto tienes? Pues no tengo nada. Pues tienes casa, sí. Pues déjame tus escrituras de tu casa y Dios te va a prosperar con dos. ¿Y qué dice aquel por la necesidad? Ok, doy mi escritura en mi casa y al final de cuentas no recibe nada. Y si recibe, de dudosa procedencia. Entonces, de verdad que eso es terrible, terrible. Es más, en algunos movimientos le llaman papá, mamá, a todos los pastores. Bueno, algunos llaman ya apóstoles y profetas y no sé qué tantas cosas. Pero el punto, hermano, es que esa manipulación sí existe de verdad. Por ejemplo, yo escuchaba una predicación, me ahorro los comentarios, pero escuchaba una predicación de un predicador conocido donde decía, hoy es mi cumpleaños. Y saben, yo quiero que me regalen algo, pero no me vayan a regalar algo barato, quiero algo caro. Y la gente, hermano, una manipulación terrible. Adelante. Sí, mi hermano. Usted creo que acaba de decir absolutamente todo. Y partiendo como usted comenzó, el tema de la exégesis, sabe que con el tema de la luz del mundo, yo en alguna cierta ocasión tuve un encuentro con algunos. Oiga, mi hermano, fue una emboscada, créame que ni yo me la imaginaba. Yo en mi iglesia local, yo aquí en Guayaquil sigo una iglesia, Embajadores de Salvación, y yo manejo las redes también. El Señor me ha permitido estar en el tema de la producción y conocer del tema. Y usted sabe que el día de hoy en las redes escriben personas que también están necesitadas de Dios, y me escribían y escribieron, y yo me encargaba de esa parte, y escribieron que necesitaban una visita aquí en el sur de mi país, de la ciudad de Guayaquil, y yo me fui, mi hermano. Me fui cuando me acuerdo, me metí en un sector que aparte que era muy peligroso. Yo recuerdo que entré a esa casa, me atendió un joven, me puso una sillita y yo me senté con mi Biblia y pidiéndole dirección al Señor. Cuando me acuerdo, mi hermano me dice a mí, varón, espéreme 5 minutitos que ya regreso. Se fue 5 minutos, regresó y luego colocó 5 sillas más. ¿Qué ha sido? Eran de la luz del mundo, estaba el pastor de la luz del mundo y jóvenes que le estaban acompañando. Mi sorpresa fue que yo iba a evangelizar, pero luego se volvió este tema como que me querían evangelizar. Entonces, mi hermano, yo, bueno, aparte que yo con el tiempo así, créanmelo, muy, muy apretado, yo traté de ser muy respetuoso con ellos, y cuando hablo en esto no, trato de ser como que no me puse grosero con ellos. De hecho, ellos me dijeron, comenzó a abrir la Biblia y el pastor de ellos y comenzó como que a hablar, y entonces yo me sorprendí y yo dije, a ver, yo no vine a un estudio bíblico con la luz del mundo, yo vine a predicar con este chico que escribió que tenía una necesidad. Y en una de esas luego me dice, joven, me dice, ¿usted quiere de pronto iniciar la oración? Yo, bueno, por supuesto, y mire, fíjese algo que es muy interesante, mi hermano, no sé cómo de pronto allí en México, a la hora de comenzar el culto,
obviamente nosotros llegamos y nos arrodillamos y luego el servicio, las oraciones que se hacen, las hacemos de pie. Entonces, aquí cuando iban a iniciar, yo obviamente estaba en la casa, yo estaba sentado, como era una conversación, y yo agaché mi cabeza y pedí dirección al Señor. Hermano, yo cuando a los 3 segundos que abro mis ojos para dar una vista panorámica de esto, me doy cuenta que todos están tirados en el suelo orando. Y yo dije, wow, o sea, yo me pensé en mi mente, yo no, ellos obviamente no me habían dicho que eran de la luz del mundo, pero quiero decir que cuando comenzó este punto, ya luego ellos comenzaron a desarrollar estudios, comenzaron de que ellos no usan, de hecho, yo ahí por primera vez me enteré que ellos no tienen instrumentos musicales en sus organizaciones. Ellos no tocan instrumentos, tienen un coro, porque comenzó a hablar y a satanizar sobre el tema de los instrumentos, de la batería, del piano, y bueno, comenzó con ese tema y yo desde ahí dije, ojo, aquí hay que hacer apologética, hay que hacer la defensa de la fe. Y comenzaron a hablar de Nason Joaquín. Y allí, mi hermano, yo creo que para todo buen cristiano, todo seguidor de Cristo, se enciende una llama, dicen por ahí un celo santo, dice aquí en Guayaquil, aquí en Ecuador, por ahí se conoce ese término, de que saber y escuchar cuando defienden una persona que ya ha sido comprobado ante la ley, y eso es lo que parte mucho, a nivel psicológico, defienden vida, muerte, a pesar de las acusaciones de que ya está en la cárcel a esta persona, Nason Joaquín. Y fíjese bien esto, mi hermano, volviendo al tema de la exégesis. Y recuerdo en un punto, porque se volvió un debate, el pastor de ellos me dijo, sí, pero para conocer, yo estábamos hablando del tema del mediador entre Dios y los hombres, que nosotros sabemos que es Jesucristo, porque lo dice la Biblia. Y ellos yo pregunté, muy clave, porque daba muchas vueltas, y yo pregunté clave, entonces, si alguien no conoce a Nason Joaquín, ¿se pierde o pues es algo? Y ellos literalmente, y yo sé que está mal quizás decirlo porque él no está aquí para comprobarlo, no voy a mentir en esta parte, él dijo, si alguien no conoce a Nason Joaquín, se pierde. ¡Wow! Con ese contexto yo entendí todo. Entonces aquí es donde vuelvo al término cristocéntrico. Cuando no ponen a Cristo en el centro, uno debe encender ya esa alarmita en su corazón, en su mente. Entonces esto es muy importante. Y claramente yo recuerdo que los jóvenes estaban allí. Mi hermano, para no hacerle muy larga la historia, el pastor de ellos se acercó a mí y me gritó, me dijo muchas cosas muy feas al frente de los chicos que estaban allí, porque claramente yo le dije a él que yo soy un joven pentecostal unicitario de la cabeza hasta los pies, obviamente de una manera más calmada, y que yo no iba a creer en eso, y porque la Biblia me enseña otra cosa. El hombre se puso muy airado y me dijo, no, usted está mal, y bueno, me mandó al infierno cuántas veces no recuerdo, y se fue. Salió de la puerta de esa casa y se fue. Y yo recuerdo que me dirigí a los jóvenes para antes. Yo les dije, chicos, ya realmente el tiempo se me está acabando y yo tengo que volver a mi casa. Le dije, pero quiero decirles algo, el Señor Jesucristo los ama y al único que ustedes necesitan en su corazón y conocer es de Jesucristo. No necesitan más. Él es el único Salvador. Él dice que es el camino, la verdad y la vida. Nason Joaquín, no porque lo diga yo, sino porque la ley ya lo comprobó que es así. Ustedes saben lo que él hizo, pero sin embargo predicando el evangelio completo. Entonces esto, mi hermano, no es verdad, porque cuando uno de ellos quería hablar, el pastor de ellos decía, no hablen, dejen que yo hable, o sea, en el sentido de que, no, yo sé, ustedes no, ustedes son nuevos, no hablen. Entonces la exégesis que se hace realmente es muy pésima, muy pésima. Entonces, como usted, reiterando esto, mi hermano, con esto concluyo, sí, es una responsabilidad de todo cristiano estudiar la escritura, eh, y saber de alguna u otra manera sus dogmas principales y de alguna u otra manera hacer preguntas para identificar una secta cristiana, hacer preguntas. Y como usted dice, mi hermano, no hablan del evangelio. Por ejemplo, los mormones, ellos hablan de las buenas obras. No, pero es que los elders a usted le dan una mensualidad o le dan canastas, le dan víveres. Sí, pero vamos a la palabra, vamos a la doctrina. No hablan de eso, se van a los lados. Con esto termino, mi hermano. Completamente, mi querido hermano. Antes de continuar con mi comentario, va a querer, hermano, que cheque su internet porque por parte se oía como que si distorsionaba su voz, pero lo alcanzamos a escuchar. Muy bien, yo quiero entrar con esto, dar un consejo ya para ir aterrizando y finalizando porque ya vamos como 40 minutos, entonces ya vamos a ir cerrando este aspecto para no alargarnos tanto. Y quisiera dar un consejo a todos los apostólicos unicitarios, desde el fondo de mi corazón y en mi experiencia. Hermanos amados, no debemos ser como los trinitarios, ni como los testigos, ni como los mormones, ni como los adventistas. Debemos ser completamente diferentes en hacer nuestra apologética. Debemos amar, respetar, pero confrontar con verdad, con honestidad, pero con autoridad.
no simplemente hablar y disparar como cuando tú vas a cazar y le pegas un barazo o no sé, un balazo y al final de cuentas no saben ni a quién le pegaste. Debemos centrarnos bien en lo que creemos, por qué lo entendemos de esa forma. Fortalecernos en doctrina, en el conocimiento de las escrituras, leerse un buen libro de teología sistemática, un buen libro de teología bíblica, como dice Pablo, retener lo bueno y desechar lo que no, lo malo. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto de que debemos retener lo bueno de las cosas y desechar lo malo. Es como cuando usted come un pescado, no sé, allá en Ecuador, pero aquí pescado frito, pescado dorado, usted no agarra el pescado dorado y lo agarra y lo mete en su boca y lo está mordiendo, pero está lleno de espinas. ¿Usted qué hace? Escoge la carnita y se come la carnita porque es lo más sabroso. De la misma forma es cualquier libro de teología. Puede ser escrito por el mejor teólogo académico, pero puede ser cosas que no estoy de acuerdo con ese teólogo. Entonces tomo lo bueno y desecho lo malo, lo que simplemente no me edifique, no me conviene hacer. Y por otra parte, hermanos, debemos ser apologética, sí, pero con respeto, con sinceridad, con honestidad, con altura, cosa que de verdad mmm, nos falta mucho a nosotros hacer. Pero antes, hermanos, déjeme decirle lo siguiente, y platicamos con el hermano Joseph nuevamente por privado y le decía, debemos dejar de estar tan desunidos entre el movimiento pentecostal unicitario y volvernos a unir, hermanos. ¿Por qué? Dentro de la teología existen doctrinas primarias y doctrinas secundarias. Las doctrinas primarias son doctrinas elementales, esenciales para la salvación. Como mencioné anteriormente, la unicidad de Dios, la deidad de Cristo, el bautismo en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la humanidad plena de Cristo, la inspiración plenaria de las Escrituras, la autoridad, la inerrancia, doctrinas esenciales de la fe cristiana. Cualquiera que las niegue no puede ser considerado cristiano. Pero, por ejemplo, mire, nosotros pertenecemos a la Iglesia Apostólica Fuente de Verdad. Usted pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida. Ok, somos hermanos en Cristo, tenemos doctrinas esenciales que coinciden en todo, pero vamos a poner un ejemplo. Hay hermanos pentecostales que las mujeres no usan velo, nosotros usamos velo. Yo no voy por el mundo diciendo que las hermanas que no usen velo se van a condenar en el infierno, y también creo que debe ser mutuo el comentario. Tampoco pienso y tampoco creo, perdón, mejor dicho, que hay hermanos pentecostales que digan, no, los apostólicos que usan velo se van a ir al infierno. Entonces, debe ser mutuo este punto. Dejar de discutir por cosas que realmente no tienen relevancia en el punto de la salvación. Perdón, y más enfocarnos en el puntos esenciales de la fe cristiana que nosotros proclamamos o la fe apostólica, porque eso es lo que hemos sido llamados delante de Dios. Y tener en cuenta y tener cuidado de no ser tan dogmáticos en algunos puntos. Sí se puede, bueno, no sé si se puede usar barba, si no se puede usar barba. O sea, son puntos dogmáticos que no debemos ser tan, pero tan tajantes o tan extremos. Aunque cada organización tiene sus puntos de disciplina y se le respeta como organización, no creo que son esenciales para la salvación porque no están explícitamente en el texto bíblico como si está la deidad de Cristo, su humanidad, el bautismo en el nombre, el Espíritu Santo, la humanidad de Cristo. Eso sí son doctrinas esenciales y me falta, por supuesto, la resurrección corporal de Cristo, cosa que los testigos niegan. Los testigos creen que Jesús resucitó en forma espiritual y que no sé, como que se fue como un mito al cielo. Esa es una herejía terrible. Pero de verdad, hermanos, ese es mi consejo para todos nosotros como apostólicos unicitarios. Y ahora dejo al hermano Joseph para ir aterrizando este punto y dar por finalizada esta significativa entrevista. Amén, totalmente de acuerdo, mi hermano, totalmente de acuerdo. Esto es algo que sí, como indicaba el hermano, lo platicábamos, cosas en privado, que sí es muy importante. La apologética es muy buena y yo con esto también quiero invitar a adolescentes, a jóvenes que estuve platicando, le decía al hermano sobre este video que se iba a hacer y muchos de ellos estaban motivados. Mi hermano, yo sé a qué hora va a ser, cuándo se va a publicar el video. Y si bien es cierto, hay mucha juventud, muchos adolescentes, muchas personas interesadas en hacer apologética a la fe, también quiero invitarles a que se estudien con profundidad la palabra, que estudien con mucho cuidado también, porque también hay filosofías por allí, también hay maneras que el enemigo ataca, como les estaba explicando, hay videos, hay muchas maneras, nuestras fuentes, nosotros como pentecostales nuestras fuentes no pueden ser eh, libros extras, como delante estábamos tratando de decir, sí, claro que hay herramientas, y también es algo que también platicaba con el hermano. Para nosotros, por ejemplo, debatir con un trinitario para no tirar disparos al aire, nosotros no podemos simplemente, no es que tú crees en tres dioses, cuando realmente nosotros y usted estudia a profundidad, el trinitario nunca habla de tres dioses. En ninguna manera, tienen diferentes maneras de decir que el trinitarismo tiene algunas ramas,
Pero si bien es cierto, nosotros tenemos que estudiar y saber lo que ellos creen para nosotros no hacer un ataque sin fundamento. Invito a cada uno de los jóvenes, a cada una de las personas que van a ver este video, a estudiar las escrituras y a defenderlas con pasión y a la altura, como decía mi hermano. Nunca siendo groseros, nunca juzgando de alguna otra manera, siendo groseros nuevamente, en que sea redundante y faltar ese respeto. Muchas personas, yo con el hermano platicamos sobre que hay debates que a veces no es mejor darlos. Hacen una invitación, debates con tantas personas, cuando hay personas que cuando usted quiere defender alguna postura, alzan la voz, le gritan, lo insultan, lo bloquean hasta por último, pero uno siempre tiene que manejarse con humildad y sabiendo en lo que cree, pero siendo siempre de manera respetuosa y nunca dañarse el testimonio. Hermano, usted puede saber muchas cosas, usted puede estudiar mucho de la palabra, usted puede ser un hombre, pero un hombre que está y cree y está firme en el Señor, maneja las cosas con altura. Y si bien es cierto, como decía mi hermano, eh, esto es muy importante. Ahí, como decía, también con esto quiero mencionar el tema de las creencias primarias, los dogmas. Siempre esto manejar con mucho cuidado. Debemos unirnos más. Eh, Esto es muy importante. Yo le decía, le platicaba con el hermano y platico esto con los hermanos que tengo la oportunidad. En el mundo trinitario, en el ámbito, en el círculo de ellos, se unen para estudiar, se unen para hacer muchas cosas. En los debates siempre están de tres, cuatro ellos y, y de alguna otra manera siempre entre ellos, aunque sí tienen muchas diferencias a veces, lo único que entre ellos están de acuerdo es en el trinitarismo, pero tienen diferentes creencias. A pesar de eso, ellos son muy unidos, hablan muy seguido. Cuando nosotros, los pentecostales universitarios, tenemos muchas cosas en común, y pequeñas cosas, como usted dice, las creencias secundarias, y simplemente por esas cosas nos dividimos totalmente y nos hacemos como que una pared, pero hay que hacer ese llamado, siempre defender la palabra del Señor y estar unidos, mi hermano Francisco. Completamente, querido hermano. Pues buenos, que Dios los bendiga, queridos hermanos, pero antes quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por ver hasta este momento el video. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. No olviden suscribirse al Ministerio Pasión por las Escrituras. De igual manera voy a dejar el lugar al hermano Joseph ahorita para que vean la manera en que lo pueden buscar él, para que lo puedan seguir también. Y ya posteriormente damos por finalizada esta entrevista. Adelante, hermano. Diga cómo lo pueden contactar, no sé, su Face, su página, no sé, TikTok, Instagram, no sé. Amén, mi hermano. Gracias, mi hermano Francisco. Con eso también quiero agradecer mucho a los que han visto este video completo. Esperamos, como el hermano, que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Eh, Quiero decir algo, que el hermano Francisco lo conocí y para mí le admiro mucho, mi hermano Francisco. Nuevamente le agradezco que usted me haya permitido este espacio para platicar con usted. Eh, las redes sociales, en YouTube me encuentro como Misionero Joseph, en TikTok como Misionero Joseph, en Instagram como Misionero Joseph y en Facebook como Misionero Joseph. Ahí es donde publico contenido y allí es donde me pueden encontrar. También pueden suscribirse al canal. Este video va a estar subido en el video de nuestro hermano Francisco Limones. Él tiene mucho el contenido de él es excelente, mi hermano. Quiero felicitarlo igualmente por sus videos, que usted tiene muy buen contenido. Y agradecerles nuevamente a cada uno de los que están viendo este video y que el Señor Jesús me los guarde y me los bendiga. Amén, querido hermano. Gracias por estar acá y que la paz de Dios gobierne sus corazones. Amén.